mediante un objetivo común, ayudando a los residentes del condado a crear paisajes resistentes a los incendios forestales y sostenibles. Nuestro trabajo comenzó en la Bennett Ridge después de los incendios de Nuns de 2017, donde se incendiaron 70 de las 90 casas que habían. Después de este evento tan devastador, muchos residentes buscaron orientación, querían entender cómo reconstruir y gestionar sus propiedades de manera biodiversa y bella. Nos dimos cuenta que las personas muchas veces recibían información fragmentada y querían información práctica basada en la ciencia. Estas conversaciones se volvieron el fundamento de la coalición de paisajes resilientes y en última instancia inspiraron los programas educativos y los talleres que ofrecemos hoy. Una de las fortalezas de nuestra coalición es la diversidad de experiencia que trae cada socio a la mesa. Dependemos de las investigaciones más recientes y las recomendaciones de la cooperativa UC y de los jardineros maestros de la Universidad de California. Nuestros socios en el proyecto del corredor de hábitat ayudan a entender el papel que desempeñan las plantas nativas en apoyar ecosistemas saludables. También trabajamos con el Centro de Ecología, que trae experiencia valiosa sobre las cuencas y la restauración, y hemos tenido el privilegio de trabajar cercanamente con las agencias locales de bomberos durante todo el proceso y hemos podido desarrollar recursos educativos que ayudan a cerrar la brecha entre la preparación para incendios y la protección del medio ambiente. Oh, did I go too fast for you, Ben? That's okay. Yeah, yeah, I think we hit the last one, so I think we're good there. Creo Good, good. que ahora le doy la Oh, palabra Did a I mis advance too fast for you, Ben? colegas. I think you went back one more. Ah, Vamos a All right, volver a la are we there? lámina anterior. Yes. Okay, great. Yeah. Our four-part webinar series Nuestro agenda. So seminario part tiene one last 4 week partes. La was the primera parte, framework of la semana sustainability for the pasada, coastal se space trataba and del beyond. marco de Tonight sostenibilidad para is el defensible espacio space defendible y zones and más code allá. requirements. Esta noche hablamos de los espacios And next week, defendibles y June requisitos del 23rd, código. Firewise La Design for the semana que Defensible viene, el Space Zone. 23 de And our junio, el final week diseño on June inteligente. 30th is Y maintenance in the la última defensible space semana, zone. Each mantenimiento en workshop la will be zona accompanied by defendible. Cada taller my estará former Ralph acompañado fire official Ben Wolf, por now Fire Safe Sonoma Executive Director, as well as the amazing por team mi we have put persona, together Ben for you Nichols, tonight. y el equipo increíble que tenemos para ustedes This esta is a noche. webinar, so you do Este not es have un audio or seminario video web, así activated. es que no This tienen webinar is being activado su recorded. video The o su recordings will be audio. added Este to our seminario YouTube se está channel, grabando and y the link estará is in the chat. disponible en nuestro canal We de do love YouTube y el questions, and we'll take enlace them at the está end. en el We have chat. a wonderful panel Nos of resilient encantan las landscape preguntas coalition y las members with years of contestaremos al expertise and final. a variety of Y relevant tenemos un fields panel ready for your maravilloso questions. de Please miembros de la only add the coalición questions para to the responder Q&A sus box, preguntas. not the chat. Por favor, This no helps us pongan sus keep track of preguntas all en el questions chat, as they can sino que sometimes en get la lost caja in de the chat. preguntas y respuestas You Q&A en may, inglés. however, use the chat to introduce Pero pueden yourself usar and el share chat where you para are joining us from presentarse tonight. y And now, decirnos de it is with dónde my nos pleasure to turn it acompaña. over to Mimi Y ahora Enright, es un the placer Program darle la Manager at palabra a UC Mimi Cooperative Enright, Extension of la Madison gerente del Gardner programa Region de of Sonoma extensión County, cooperativa for de la part two of our Universidad de four-part California series. para la Mimi, segunda to you. parte de nuestra serie Thank you de so much, Ben. 4 Appreciate the partes. introduction. Gracias, And Ben. welcome, Agradezco everybody. la presentación. We have a lot of Bienvenidos a content to todos. cover in a short amount of Tenemos time. muchos And conceptos I que have abarcar en incorporated poco in the tiempo. new draft Hemos regulations from the state of incorporado los California nuevos on Zone Zero. reglamentos, So borrador we de have a number of reglamentos del additional slides estado to de make our way California through. sobre la zona cero. So bear with us. Así es que We'll hope to ténganos have at least 15 to 20 paciencia. minutes for Espero que Q&A tengamos por at lo the end. menos 15 But if minutos we para don't, questions preguntas will al certainly welcome final, to come back for pero si some no of our future contestamos todas las sessions in this preguntas, las series. contestaremos So en I'm going to las discuss series que tonight vienen.
Esta noche voy a hablar sobre el tipo de exposiciones al fuego. Voy a hablar del tema de las plantas y su espaciamiento. Y la mayoría de la presentación la voy a dedicar a compartir recomendaciones para el espacio defendible de 0 a 100 pies alrededor de sus viviendas. Vamos a comenzar hablando del triángulo de fuego. Espero que todos sabemos que el fuego requiere 3 componentes: el combustible, el oxígeno y el calor. Y un paso más allá del triángulo es el concepto del comportamiento de los incendios, que incorpora elementos de combustible, clima y topografía. El combustible básicamente es cualquier cosa que se queme. En nuestros jardines y paisajes podría ser vegetación, mantillo orgánico, vallado de madera, techado, terrazas, muebles de patio, pérgolas, enrejados, maceteros. Si son orgánicos, pueden quemarse y pueden representar un riesgo durante un incendio. Por eso hay que considerar dónde colocarlos para prepararnos para los incendios. Hay 3 tipos de exposición al fuego que pueden amenazar nuestras viviendas: el contacto directo con la llama, que pueden ver a la izquierda, que es una llama que va directamente hacia la vivienda; las brasas, todos los conocemos aquí en el condado. Las investigaciones científicas han demostrado que la mayoría de las pérdidas de viviendas se debe a la amenaza de brasas, y que pueden caer en proximidad a la vivienda y prender los materiales orgánicos y de ahí diseminarse hacia la vivienda. Y el tercer tipo de exposición es el calor radiante. Pueden ver aquí a la derecha con un cobertizo que está cerca de la vivienda, y el calor radiante de ese cobertizo puede prender la estructura de la casa. Hay diferentes estrategias para los diferentes tipos de exposiciones. El espacio defendible clásico, que originó en los 60 o 70, es la estrategia que se desarrolló para el contacto directo con las llamas. Y la implementación del espacio defendible es interrumpir los caminos del incendio y reducir el potencial de contacto directo con la vivienda y las estructuras. Las estrategias para prepararse para una exposición a las brasas incluye combinar las prácticas de jardinería con el espacio defendible para mitigar la exposición. No vamos a entrar a recomendaciones para el fortalecimiento de la vivienda, pero tenemos muchos recursos excelentes, incluyendo de la Universidad de California, para fortalecer la vivienda. Y sé que hay videos históricos de Fire Safe Sonoma que también tienen contenido excelente. Nuestra estrategia para reducir la exposición al calor radiante involucra combinar el fortalecimiento de la vivienda y la reducción de combustible en la proximidad a su vivienda. Hemos hablado históricamente del espacio defendible, pero esto nos da el contexto de las diferentes estrategias. Vamos a comenzar con unos principios básicos
para el espacio defendible. Hay que comenzar en la vivienda y trabajar hacia afuera entre las zonas de espacio defendible. Regularmente hay que eliminar todas las plantas y ramas muertas o moribundas. También hay que eliminar las escaleras de combustible que pueden transmitir el incendio hacia el dosel de los árboles. También queremos crear islas o agrupamientos de plantas separadas con senderos para interrumpir las vías del fuego hacia la vivienda. Hay que evitar sembrar o colocar mantillo orgánico cerca de las estructuras. Y voy a entrar en bastante detalle de los reglamentos de borrador para la zona 0 del estado de California. Y el mantenimiento es fundamental. Uno no puede sembrar su paisaje y desaparecer. Hay que mantener la salud y el vigor de las plantas y hacer el trabajo para crear separación de plantas, para remover ramas y material muerto. Y la cuarta parte de esta serie les va a explicar lo que se requiere desde la perspectiva de mantenimiento. Ahora hablemos del espaciamiento de las plantas. Hay dos conceptos, el espaciamiento horizontal y el vertical, y son principios que son muy importantes de entender. Uno quiere aplicar los diagramas o las islas a los grupos de plantas en el espacio defendible de 0 a 100 pies. Y esos espacios tienen que aumentar con las pendientes más pronunciadas. Pueden ver aquí en el dibujo, si uno tiene una inclinación plana o de menos de 20%, la recomendación es 2 veces la altura de los materiales exteriores en estas agrupaciones para interrumpir el incendio. Y claro, con pendientes más pronunciadas, cambia o aumenta el espaciado. Esto demuestra el mismo principio del espaciamiento horizontal. Aquí tenemos unos dibujos de él y de árboles con diferentes grados de pendiente. La recomendación de los bomberos es tener un espacio de 10 pies entre el dosel de los árboles con menos de 20% de pendiente, lo cual va a reducirse si aumenta la pendiente o ampliarse, perdón. Aquí hay otro visual de Eli demostrando el espaciamiento vertical en relación a las escaleras de combustible. Cualquier árbol tiene que podarse a 6 pies del suelo. Si tienen arbustos debajo del árbol, tiene que asegurarse de que el espacio entre la cima del arbusto a la rama más inferior del árbol sea de 3 veces de la altura del arbusto. Si tiene 3 pies el arbusto, necesita 9 pies de espacio entre la parte superior del arbusto y la rama más baja del árbol. Si tiene un árbol de 12 pies, la recomendación es que la recorte a una tercera parte de la altura del árbol. Y aquí a la derecha se ve el concepto de las escaleras de combustible, la amenaza de arbustos directamente debajo de los árboles crea la oportunidad de transmitir la llama del suelo hacia el árbol
y al dosel del árbol, lo cual aumenta el riesgo de exposición del incendio. Muchas veces las personas nos piden una lista de plantas resilientes. Puedo sembrarlas y desaparecer, pero la realidad es que en la Universidad de California vamos por una lista de plantas porque las personas van a tener un sentido falso de seguridad y piensan que no necesitan seguir manteniendo el paisaje. La realidad que todas las plantas naturales son orgánicas y que combustible para un incendio y pueden incendiarse. Esto incluye también las plantas suculentas. Entonces, queremos destacar que uno puede enfocarse en ciertas características de las plantas, pero nuestra recomendación es considerar el tamaño cuando madure ese árbol. Bueno, hablamos de la amenaza de las brasas. Quiero compartir la influencia tras la creación de la zona cero y los nuevos reglamentos del estado de California. Esta imagen de la periódico LA Times demuestra lo que pueden hacer las hembras. Pueden soplar en el viento las brasas están reaccionando en esta área y esto recalca por qué es importante reducir al máximo, especialmente si está en una área de alto riesgo, porque es necesario reducir al mínimo el material orgánico en ese perímetro de 0 a 5 pies. Si es que llegan los bomberos, tendrían que estar defendiendo su vivienda en esta zona 0 a 5. Y vamos a hablar en más detalle de las recomendaciones. Ahora, vamos a hablar de las tres zonas de espacio defendible: la zona cero, la zona no combustible, de 0 a 5 pies de la casa o cualquier terraza adjunta, e incluye 6 pulgadas de espacio libre alrededor de la vivienda. Uno es la zona intermedia, el perímetro de 5 a 30 pies alrededor de la vivienda y las estructuras. Y la zona 2 es la zona ampliada de 30 a 100 pies alrededor de la vivienda. Vamos a entrar en más detalle de cada una de estas zonas. He destacado que la zona cero es un componente crítico de la defensa estructural y en conjunto con las zonas 1 y 2 es crítico para el espacio defendible y es la mejor manera de luchar contra las brasas. Como mencioné, hay un nuevo borrador de legislación del estado de California. He incorporado algunas láminas con el borrador de los reglamentos. No se ha aprobado completamente por el Consejo Forestal. Esto está programado para agosto de este año, pero esto debe darles una idea de lo que debemos esperar de los nuevos reglamentos estatales. La zona cero, la nueva legislación, aplica a todos los propietarios en las áreas de responsabilidad estatal o SRA y las zonas de alta severidad en las áreas de responsabilidad local o LRA. Entonces vamos a explicarles lo que es la SRA y la LRA. Este es un mapa del condado de Sonoma. Pueden buscar en Google los mapas de su condado si están fuera del condado de Sonoma. Y aquí hay muchas personas de otras ciudades
y pueden ver dónde están las áreas SRA y LRA, responsabilidad local y responsabilidad estatal. En esta imagen, lo que está en gris está Cloverdale al norte del condado donde vivo yo. Aquí está Sonoma y aquí está Petaluma y Rohnert Park. Estas áreas en gris son las áreas de responsabilidad local. Para nosotros, esto es principalmente a lo largo de la autopista 1 o las áreas municipales, y toda esta área en amarillo es el área de responsabilidad estatal. Cualquier persona que reside en la parte amarilla quiere decir que esta nueva legislación de la zona cero aplica. Y para aquellos que viven en las áreas grises o de responsabilidad local, si están en un área de peligro alto de incendio, la legislación también aplica. También puede encontrar mapas en el Internet que les demuestra las zonas de severidad de peligro de incendio. Esto lo saqué de Permit Sonoma. Les enseña que en rojo es la zona de severidad alta, la amarilla es mediana. Es muy importante que sepa y entienda si está en un área de responsabilidad estatal o local y cuál es su nivel de severidad de peligro de incendio, que le ayuda a hacer su propia evaluación de riesgo y lo que necesita hacer en base a los nuevos reglamentos del estado. Para mí, yo vivo en una zona de responsabilidad estatal y en una zona de severidad de peligro y también en un área de la interfaz urbano-forestal. Así es que yo sé que mi riesgo es muy alto para un evento de incendio y estoy muy enfocada en lo que tengo que hacer para proteger mi vivienda. Hay dos fases que se proponen para la implementación de este nuevo reglamento de la zona cero. La primera fase es lo que se debe implementar en los primeros 3 años y es lo que ya deberíamos estar haciendo, asegurándonos de retirar materiales combustibles como leña, hojas y ramas secas, mantillo y astillas de madera en los techos o en las canaletas y dentro de un radio de 5 pies de la estructura. Espero que esto sea una práctica base para muchos de nosotros al entrar a la temporada de incendios. La segunda fase se debe implementar dentro de 5 años y crea una zona de seguridad bajo los aleros, reemplazo de portones combustibles. Si tiene portones de madera, hay que removerlos, y si hay que reemplazarlos con algo que no sea combustible y hacer ajustes a las vallas y a los cobertizos en ese perímetro de 0 a 5 pies alrededor de la vivienda. Esto ya lo hablamos. La zona cero de seguridad es el ancho hasta 5 pies o más allá del borde de la línea de goteo del alero, hasta 5 pies desde la estructura. Digamos que el alero tiene 1 pie de ancho, quiere decir que la zona de baja combustibilidad sería de 1 a 4 pies de su estructura. Y voy a explicar lo que se va a permitir en esta zona de baja combustibilidad. Pero hay una zona inmediata de seguridad incombustible directamente junto a la estructura y bajo los aleros. El ancho depende de los aleros y esto debe implementarse en la fase
2. no No, flammable no material se permiten in this material immediate, orgánico o combustible safety en zone esta under zona use, inmediata de within 5 seguridad years bajo of los implementation of the aleros legislation. en un plazo de And you 5 años have de to la implement your low implementación combustibility de zone, la legislación. within, phase Y hay 1, que within 2 years. implementar la zona de combustibilidad baja en So la fase ideally, 1 en in un my plazo de example, 3 where I live in años. the SRA, Idealmente, very high donde facility yo zone vivo in en la Simpson Village, I'm SRA, gonna implement a full voy 0 a to 5 foot, implementar ember defense zone. una zona de But again, defensa we all contra need to las make our brasas own de 0 assessments a on 5 our pies. Cada risk, quien our tiene que vulnerability to evaluar su structures, and make riesgo, our own su determination of how vulnerabilidad much we a wanna, las if we estructuras wanna fully implement si zone 0, queremos or if we implementar la wanna zona go with, 0 more completamente leeway, candidly, o that the state si regulation is giving you podemos in this low tener un combustibility poco zone. más de So again, flexibilidad you want to con la zona de minimally combustibilidad eliminate any baja. plants or Por combustibles mínimo, debe within 1 eliminar foot of the plantas structures de un pie de or las out to the edge of the estructuras property. o hacia el borde del So let's alero. say you have a 2-foot wide, Digamos, then you're tiene gonna have to eliminate un plants alero within de 2 2 feet pies, of your va a structure. tener que eliminar plantas But a 2 optimally, you pies de wanna la also have estructura. a higher vulnerability También with plant tendrá materials that mayor are in proximity vulnerabilidad to con windows, plantas doors, cerca and de lips and ventanas, corners. If you puertas remember that y ember picture I showed aleros. you. Si les enseñé So la the foto que les recommendation is enseñé de for las a brasas, 2 feet la spacing recomendación from es windows, doors, and espaciamiento vents, de and then 2 within 5 feet pies of any para attached ventanas, decks or puertas similar y features. ventilaciones y 5 pies de cualquier terraza. Okay, what can that low combustibility zone look like? ¿Cómo se puede ver esta zona de baja Is currently combustibilidad? in La draft form. It says legislación you can que have está en borrador well-maintained dice que uno puede tener herbaceous plantas plants, which herbáceas means bien non-woody, mantenidas, are o allowed sea, outside no that con mucha madera, non-combustibility safety fuera zone. de la zona de So seguridad no again, you would have combustible. non-woody smaller Puede plants, tener plantas más pequeñas, nothing no by more leñosas, than like a foot and a half tall, but no ground con una covers, altura menos de bulbs, perennials, 1.5 pies. annuals, or Puede tener non-patching succulents plantas are allowed in space cubresuelos, areas. bulbos, perrennes Grass lawn anuales is y allowed, but it has to suculentes. be Se maintained permite and mowed per césped requirements. o pradera, pero And you debe can have potted mantenerse y plants, but they have cortarse to be in según los non-combustible requisitos. pots, and they Y should las be plantas easily en movable. macetas no Again, no combustibles taller que than 1.5 sean feet, fácilmente movibles, and no and más they should altas de meet un that pie y spacing medio requirements. y que The risk cumplan con los is you may requisitos not be de at home espaciamiento. when El a fire riesgo es is que tal vez no threatening esté en casa your property, cuando and you may está not be home to move those amenazando un pots. incendio para So mover really, estas ideally, macetas. Así es que you idealmente want to be either like being really vigilant about a red flag quiere warning area estar and moving muy those al away, tanto de las advertencias de or bandera roja y maybe moverlas, considering whether you have to o have tal vez pots in that close reconsiderar proximity to si your debe structure. tener So macetas you can tan only cerca a sus use estructuras. inorganic, which Solo means puede usar non-combustible mulches. mantillo There's some inorgánico y great no combustible. visuals from a Aquí hay design by my colleague unos April Owens visuales that de show nuestra how creative colega you can get April Owens que with enseña qué tan choosing some creativo se inorganic and puede hacer non-combustible al escoger materials to use materiales in your zone 0. inorgánicos y no combustibles Ideally, en la zona cero. hardscape and walkways are the best in this zone. Idealmente, los And then, of elementos de course, now with diseño this con new materiales legislation, duros y los there's gonna be senderos no son vegetation in ideales that safety zone. y también ninguna vegetación en esta Trees are zona. okay in zone 0, Está bien but incluir you want to make sure árboles you're en la maintaining the zona clearance of at cero, least 5 pero hay feet que away mantener un from área the roof. libre de por lo And menos if you have 5 a chimney pies. or a Y stovepipe, si you have to tiene have, and this is a chimenea, county code y requirement este es as well, código del at least condado, 10 feet spacing se from that tree necesita away 10 from the pies chimney. de las So chimeneas you del really need to árbol. think about Entonces hay trees que tomar en cuenta provide really important que services. They los provide shade árboles during the heat of dan summer. They sombra provide durante el critical verano, habitat brindan for hábitat fauna. crítico So para trees are la really vida important in our animal. landscapes. Así es que son But you also need to think importantes los about with árboles that en el proximity, that paisaje, might mean pero con increased la maintenance for you proximidad esto in tal your vez zone 0. requiere mayor So for mantenimiento sure en during la fire zona season, cero. for sure Durante la during a red temporada flag de warning, incendio o you're going to want durante to be cleaning up advertencias de any bandera roofing debris roja, that's landed on the roof, debe any of limpiar your gutters or cualquier on the ground plane, material que esté en for el fire techo safety. para la And remember seguridad. that
Dead wood, Y recuerden que la fuel, madera branches, or ladder muerta y fuels las like ramas wood from bajas o wood, combustibles de should be escalera removed. podrían propagar el fuego y deben Okay, removerse. fence attachment to the home. This is a Ahora great vamos a hablar de la photo, fijación de la shared by the valla a la Insurance Institute vivienda. of Business, Home and Safety, which has done extensive Esto fue research compartido on por la fires IBHS, and que ha fire threats. investigado los And it shows incendios in this picture de we've las got viviendas. wood mulch or Aquí organic tenemos mulch that was in mantillo de direct madera proximity to a en wooden proximidad fence directa con that una caught valla de fence on madera fire. que lo But because they incendió, had pero a porque metal gate tenían and they una didn't have reja the de wood metal y fence no attaching tenían to the la home, valla and fijada because a la they had vivienda y inorganic porque mulch tenían on the ground mantillo plane, that inorgánico fire did en not transmit to the el structure. suelo, So you el created that incendio no break se in the fire transmitió pathway a la that's so important. estructura, That is creó why una the interrupción en Zone el Zero camino del regulation is fuego. mandating Por eso los metal wood reglamentos de la placement and zona a gate cero attachment to your home. están obligando que Okay, let's no move haya on to vallas Zone 1. de And madera. Zone Vamos a 1 is pasar that ahora 5 a to la 30 foot zona perimeter 1, around your este home and structures. perímetro de And 5 Zone 1 pies. is Y reducing the la zona likelihood of 1 fire reduce burning la directly into your probabilidad de que structure. el And incendio it also queme la provides a estructura really important y defensible también zone for fire proporciona una personnel to safely zona take action. para If que el you're lucky personal enough to have de los firefighters bomberos defending your home, you want defiendan to make su sure this is vivienda. clear and accessible Queremos que for sea them to be able to manage accesible that fire. para que puedan luchar contra el Okay, incendio. so the recommendation La in Zone 1 is recomendación en again la to zona plant in those 1 islands or those groups es of que haya branches islas separated by separadas pathways that por break up senderos the para flow of fire through interrumpir the las landscape. vías del And the fuego. recommendation is to Y la rely mostly on recomendación smaller es shrubs or confiar perennials that principalmente are en 3 feet pequeños in height or arbustos y less. plantas perennes de un You can máximo de use 3 some pies o larger menos. specimen shrubs. Puede usar This means arbustos like an más individual shrub. grandes. You can use a larger specimen shrub or Pueden tree usar if ejemplares más placed well grandes and of si se course colocan maintained. bien y se mantienen And trees correctamente. should be well pruned and Y you need los to make sure árboles you're deben avoiding estar those ladder bien fuels. podados y evitarse las escaleras de Let's move on to combustible. Zone 2. Ahora And vamos your a actions pasar in a Zone la 2, which zona is your 2, 30 to 100 foot perimeter un around your home. perímetro de 30 a Those 100 actions are pies designed to alrededor de reduce la the potential vivienda. behavior of an Estas oncoming acciones fire están in diseñadas such para a way as to reducir el drop an approaching comportamiento de fire un incendio from de the tal crown of the manera hose to the ground plane. de reducir So it's el pretty incendio much the que se same acerque al principles as dosel. Zone 1. Son los You mismos want to really be principios vigilant que la about maintaining, of zona course, 1. Hay ongoing que vertical spacing that we mantener talked el about earlier. espacio horizontal Larger y plants and vertical. groupings are increasingly Las appropriate. plantas y And agrupaciones then it más is incumbent grandes son upon cada property vez owners más throughout the county to apropiadas mow y any annual es grasses to 4 requisito inches del in height. condado podar el pasto a 4 Mulch pulgadas. is a very hot El topic. mantillo es un tema muy Mulch is a really important importante. El element in mantillo a es un sustainable urban garden elemento with helping with importante water en un conservation jardín and weed sostenible, ya management. que ayuda con la But conservación de again, agua y la wood gestión de la mulches, which we maleza, traditionally use, are pero organic and los they can burn. mantillos de So the madera que recommendation usamos is to use larger tradicionalmente son sized orgánicos y pueden composting arbor mulch incendiarse. Entonces from a study that was recomendamos done at the University eh, of Nevada at que Reno se in use association with the University of mantillo de California. tamaño más grande. You want to stay away from Uno what's called no gorilla debe hair or that usar lo que shredded se bark llama mulch. mantillo The concern, and that's compostado. depicted here in this picture, Aquí lo pueden ver en esta foto. the threat, the concern is that La embers may preocupación es smolder que in las that brasas shredded pueden bark mulch quemarse en este and can mantillo reignite if there compostado may be a y flame puede threat that volver gets a passed prender after fuego firefighters may have moved después on de to different que se han areas. ido los bomberos a And otro you, lugar. again, want to use no organic mulch within that 0 to No 5 se foot debe perimeter usar around your mantillo house. So this is orgánico an en ese example of perímetro what de not to 5 do. pies. You Este es un don't want to ejemplo de use lo que mulch in no this debe hacer. widespread way. No You don't want usar to be using that mantillo shredded bark mulch. disperso. No And in queremos this usar picture, mantillo de we've corteza got some fibrosa de old, what we think secuoyas o juniper hedges that are triturada. probably unirrigated Y and estos unmaintained. arbustos no están So it's just mantenidos o a double whammy irrigados of not y es un maintaining peligro your doble plants no in an effective mantener a manner las to be plantas de most manera fire ready efectiva and using para widespread estar mulch with no preparados break para in el it incendio y that can usar just transmit mantillo the en flow of un fire área to grande
que puede transmitir el So flujo again, del ongoing incendio a la maintenance is vivienda. really essential. El be mantenimiento es removing dead and dying crítico. Hay branches from que trees and eliminar shrubs las on an ramas ongoing muertas basis, o moribundas de mow your los annual árboles y grasses and arbustos, weeds to 4 inches tall, cortar los clear pastos y out las any dead malezas a material 4 from the interior of pulgadas, your shrubs, podar cualquier remove any material ladder muerto del fuels, interior de and los thin and reduce your arbustos, tree eliminar canopies las with escaleras de precipitating and running out from the combustible ground y plane. ralear y And reducir again, los in doseles de our los series, árboles. fourth of this series of Y en la webinars, cuarta our volunteer co-workers will go presentación into de a lot esta more detail serie, for you on maintenance nuestra colega practices. Jennifer va a You hablar also de want to las think about prácticas de accessing to your mantenimiento. property if you're on a larger También property quiere for pensar firefighters. en el You need acceso to a su maintain propiedad. Hay que vegetation mantener la 10 feet from the vegetación road edge a and una 15 distancia de feet 10 vertically. pies desde la orilla de la Generally have carretera y 15 12 pies feet of unobstructed verticalmente, pavement for passage con of 12 pies vehicles. de pavimento despejado para que So pasen that's los it. bomberos. Quick fast run through the Esta es defensible una space zones revisión again. rápida de las Zone zonas de 0, espacio you want defendible. no organic material used 0 optimally if a possible. 5, Now we have ningún this zone material 0 legislation that's orgánico. giving us a Y little more tenemos leeway esta for some low legislación combustibility que zones. nos da un poquito de Low flexibilidad en la plantails if zona you just de have to have baja plants in that 0 to 5 foot combustibilidad. zone. Your 5 to Si 30 foot zone around your house, absolutamente you're thinking necesita of plantas islands en esta with área, materials deben such as estar low en herbaceous islas perennials, grasses, con succulents, materiales optimally 3 feet perennes, in height or less, pastos, or some suculentes individual or specimen o shrubs or trees. And then in the arbustos 30 to o 100 foot árboles, zone y around your en la house, zona de those same 30 basic a 100 principles, 5 pies to 30, but some aplican larger los mismos shrub and tree principios básicos, groupings with pero con widely spaced árboles groups y separated by arbustos areas en that don't break grupos up the con flow of water. mucho espaciamiento. And that's it. I'm going to stop Y ahora here es and todo. Voy a we're parar going to invite aquí my y colleagues voy to a invitar a mis come back on colegas video, que and we will vengan open it up al to video questions para from you all contestar sus move out into the preguntas. Q&A box. Great. Muy Thank you so bien, much, gracias, Mimi. Mimi. Good work. All right, question and answer period is Es open. el tiempo para preguntas y respuestas. We'll start with someone's asking, Alguien how does está the no combustible preguntando zone work with cómo attached funciona decks? la zona no combustible So your con 0 to 5 foot terrazas zone extends around afijadas. attached decks to your home. La zona de 0 a 5 se extiende alrededor And has to de be able las to have that wholly terrazas fijadas non-combustible around that y 0 tiene to que 5 ser foot perimeter of totalmente decks. material no combustible I also alrededor del got, like, perímetro de las did terrazas. a workshop with Hice un Steve Quarles taller and really think about con like under your Steve deck too, Quarles like y not, también hay que pensar this is that home debajo de la hardening terraza. point, and Ben Y might have esto some se things to say about trata del this, like make sure it's fortalecimiento real de las clean under your viviendas. deck, Debe estar make limpio debajo sure, de la that the terraza, joints are clear que if las there's season for coyunturas sure, estén so the libres deck is a durante la really big part temporada of the de home hardening incendios, porque esto es situation. clave. Yes. Okay, are there regional sources Hay for fuentes composted mulch? regionales de mantillo compostado. So, you really want to get to know Uno your quiere landscape llegar supplier and a talk to them conocer about their sus materials. proveedores.